En El Salvador funciona un centro de formación agrícola liderado por una familia que combina teoría, práctica y el uso de herramientas innovadoras para incentivar la producción de la tierra y que haya alimento. Bueno, pues el Centro de Formación en Agricultura de Conservación Tierra Saludable Ameyali es un lugar donde se forman agricultores, profesionales, técnicos agrícolas en temas claves de agricultura de conservación, con una currícula especializada en el tema de restauración de paisaje, enfocado, por ejemplo, en la restauración de los suelos y el riego eficiente, manejo de coberturas, el uso de abonos verdes, prácticas que vienen a ayudar a la salud del suelo, a mejorar la producción de nuestros o de los agricultores que estamos atendiendo en los 3 municipios, Atiquizaya, San Lorenzo y Turín. Una visión de familia, pues la familia Peñate Trujillo, conformada por mi esposo y mis 3 hijos, allá por el 2014, 2009, hasta la fecha, pues siempre hemos sido una familia como innovadora en el tema agricultura. Somos agricultores. Gracias a Dios ahora ya tenemos a nuestra hija que es ingeniera agrónoma. Bueno, yo estudié 2 años en la Escuela Nacional de Agricultura aquí en El Salvador y pues en el segundo año me salió la oportunidad de estudiar en Zamorano, Honduras, y pues apliqué y gracias a la Fundación Howard Buffett, que es la que me patrocinó la beca, pude sacar la ingeniería en Ciencia y Producción Agropecuaria. Empecé estudiando un técnico en Ingeniería Eléctrica en el bachillerato. Empecé la universidad en la Ingeniería Eléctrica. Ya luego de un año, mi hermana me inscribió en la Escuela de Verano 2022 y cursé toda la Escuela de Verano, por lo que en diciembre decido, sin decirle a nadie, cambiarme de carrera de Ingeniería Eléctrica a Ingeniería Agronómica. El cambio se dio, no sé, porque me empezó a gustar más la agronomía y la agricultura así con tecnología, implementando la utilización de sembradoras, drones y todo este equipo nuevo que se puede decir que no se había visto en la zona. Es un centro de formación integral. Cuando decimos integral, estamos trabajando desde el 2019 en la formación a jóvenes. Trabajamos, es cierto, el segmento de agricultores promedio, agricultores adultos, mujeres agricultoras, que asciende como al 22% de la población atendida son mujeres, pero también atendemos a la población joven. ¿En qué los atendemos? Por ejemplo, trabajamos con 3 bachilleratos agrícolas. Uno es el Thomas Jefferson de Sonsonate, agropecuario, el Instituto Nacional INA de Aguachapán, también en la sección agropecuario, y el Instituto Nacional Cornelio Zenón Sierra de Atiquizaya, también agropecuario. Ahí formamos jóvenes de los bachilleratos agropecuarios con prácticas extracurriculares acopladas a su pensum académico, aprobado por el Ministerio de Educación. El Centro de Formación Tierra Saludable Ameyali surge la idea ya por el 2018, que empezamos a visitar la familia y pudimos identificar que era un potencial para poder implementar la agricultura de conservación y poder mejorar los rendimientos y los ingresos de las familias productoras de este sector. Entonces iniciamos el proceso de capacitación, de formación. Allá por el 2019 viajamos a África, siempre con el proyecto Raíces, a capacitarnos en el centro de formación del Dr. Kofi Boa. Vimos un centro de formación, vimos una estrategia en el tema de agricultura de conservación, pero nosotros dijimos, queremos llevar esto a El Salvador. Kofi Boa es un doctor agrónomo originario de Ghana,
ha destacado por su firme compromiso con la promoción de la agricultura de conservación. Este enfoque agrícola se ha vuelto fundamental para los pequeños agricultores que enfrentan los desafíos del cambio climático. La agricultura de conservación ofrece una serie de prácticas que permiten a estos agricultores adaptarse y mitigar los impactos adversos del cambio climático en sus cultivos y suelos. Pues aquí en Latinoamérica somos únicos, ¿verdad? Nosotros desde 2005 por ahí los ha motivado bastante venir trabajando con agricultura de conservación. Empezamos pues, con FAO, después con PMA y ya con CRS pues hemos conformado ya en sí la empresa. Inicialmente ellos empezaron su formación 5 personas, hoy ya tenemos alrededor de 1.200, 1.300 productores que están involucrados y que involucra igual número de manzanas que se han restaurado dentro del territorio que ellos manejan, que es San Lorenzo, Tiquisaya y Turín. Y eso ha permitido que la juventud se vaya involucrando, pues porque tenemos varios componentes dentro de la escuela. Manejamos lo que es una escuela de hortalizas que va enfocada en el manejo eficiente de riego y el uso de tecnología, y eso es lo que ha traído bastante a muchos jóvenes, además de tener lo que le llamamos agricultura mecanizada. Actualmente estoy acá en Ameyali apoyando en la parte de asa mecanizada con los jóvenes de la escuela de verano, haciendo diferentes prácticas, tanto como con la chapodadora, el rodo y la sembradora. Estos son implementos que se ocupan para hacer procesos o prácticas de conservación en el suelo de una manera rápida y eficiente. Como lo es, son implementos que van tirados por el tractor y por ende las labores tienen más eficiencia. El primer implemento con el que se estuvo trabajando y se les dio a conocer sus funciones es el rodocamador. Este implemento es un rodillo que pesa alrededor de 1,5 toneladas, que va siendo tirado por el tractor y este va tronchando y acamando los rastrojos o malezas que podemos encontrar en nuestro suelo. Esto nos permite que esos rastrojos queden en el suelo de una manera, como diríamos, quebrados, ¿verdad? O aplastados en el suelo, y estos nos protegen el suelo del viento, de la erosión del viento, de la erosión que nos puede causar la lluvia, ¿no? También se hizo la práctica con la chapodadora o la cortadora rotativa. Esta chapodadora, bueno, su función es cortar y dejar en pedazos o picados los rastrojos o malezas que tengamos nosotros, en ese caso en nuestra parcela. La sembradora de labranza mínima. Este implemento puede sembrar en condiciones de suficiente o mucho rastrojo, ¿sí? Como le llamaríamos, con bastantes malezas, ¿sí? Entonces esto nos permite que el disco vaya cortando, el subsuelo vaya abriendo una brecha para nosotros poder dejar ahí la semilla y el fertilizante. Ellos pudieron conocer la calibración, ¿verdad? En cuanto a las cantidades de semilla por metro lineal o por una manzana que vamos a tener, las cantidades de fertilizante también, cómo se pueden calibrar a nivel de esta maquinaria, ¿verdad? Bueno, yo me acuerdo con mi papá, él le ofrecía la Kuma 1 y el Corvo, y cuando le hablan hacia uno, no mucho le gusta la agricultura, pero ya cuando le hablan de agricultura mecanizada, ya más bonito, o sea, ya tiene otro sentido. Con el simple hecho de ir a sembrar, tal vez 8 o 10 que anden trabajando en una manzana todo el día no es tan fácil. Pero hacerlo con la sembradora en 2 horas, una manzana, y que quede hasta abonado, yo sé que a cualquiera le motiva. Como se puede ver, facilita un poco lo que es el trabajo, la mano de obra, que ahora en día es cara la mano de obra y también hay escasez, ¿verdad? No mucha gente quiere trabajar en lo que es en el campo. Y pues los pocos que trabajamos, pues contamos con lo que son ciertas maquinarias que nos facilita un poco
el trabajo. Conozco técnicas que no conocía, lo que es cultivo de cobertura, de que el rastrojo le podemos dar bastantes utilidades, no solo quemarlo, y pues muy bonito. Cuando yo pues entré, me dejaron algo súper marcado los profesores, que son los ingenieros, de que si no hay agricultores y agrónomos no hay comida, y si no hay comida simplemente no hay vida, y que también hay que recordar y darles el honor que se deben a los agricultores, porque comemos 3 veces al día, los 365 días del año, y pues agradecerles, porque sin ellos no tendríamos nada. Creo que la agricultura es una de las vocaciones de las que hoy en día casi no se habla, y como jóvenes creo que es importante que nosotros nos enfoquemos en la agricultura y seamos parte de la agricultura. Entonces creo que por allí fue como me inspiré. También participé en una escuela de verano y esto fue lo que me inspiró a participar y a estudiar un bachillerato agrícola. El hecho de estar estudiando en bachillerato agropecuario te abre bastantes puertas, porque no solo trabajas en un ámbito, sino que hay bastantes ámbitos donde puedes trabajar. ¿Como por ejemplo? La apicultura, el tema de los animales, el tema de sembrar nuestro propio huerto. Sí, ha sido difícil en el ámbito de la formación a agricultores, porque muchos dicen que me va a enseñar un joven a mí, pero también en el área de los jóvenes, cómo incentivarlos a elegir una carrera agronómica o una carrera de agronomía, porque dicen la agricultura, de la agricultura no se puede vivir. Pero es al contrario, ahora sí, porque se pueden diversificar cultivos, pueden ver, bueno, la rotación es muy importante a la hora de establecer un cultivo y tener ingresos, ya sea del cultivo principal o del cultivo secundario. ¿A quiénes van dirigidas todas estas buenas prácticas agrícolas o de cosecha? ¿Alguien me puede leerla primero? Todo lo que hemos adquirido hasta este momento en este lugar, yo lo he llevado a mis 18 agricultores. Esos son los que tengo como joven, como promotor. 18, muchos son mayores de edad. 2 son ancianos, ya pasan de 80 años. Costó con ellos al principio, pero la evolución que hemos traído los ha llevado a que estos señores por tardes, e incluso los días que no nos tocan las reuniones, llegan a donde estoy yo en las tardes y nos podemos a platicar. Conversamos un momento y nos dice, fíjate, me dice que mis cultivos están mejor, he trabajado menos, he descansado más. Ha tenido mucho impacto, mucha incidencia, porque ya hay muchas manzanas, ya alrededor como de, casi le podría decir como de unas 100 manzanas que hacen prácticas ahí en la zona de San Juan Buenavista, con agricultura de conservación de suelo. Las expectativas es que esto se replique, porque ya demostramos que haciendo restauración del paisaje o restauración de los suelos podemos garantizar buenas producciones, protección del ambiente y tener estrategias para enfrentar los efectos del cambio climático. Y si lo podemos hacer aquí, lo podemos hacer en cualquier parte del país, porque sabemos, una vez esas estrategias, esas prácticas le estén generando ingresos a los productores lo van a hacer. Y eso va a crecer, y ojalá se pudiera incidir en los tomadores de decisiones o los que ejercen la extensión y asistencia técnica a nivel de país. Lo que nosotros necesitamos es que, y nos vemos a futuro tal vez, crecer a más zonas del Salvador, con más agricultores, y que el sueño de esta familia se vuelva al final como un referente para que más familias a nivel del Salvador puedan tener una oportunidad y puedan mejorar sus rendimientos y sus suelos. La familia Peñate Trujillo es un testimonio vivo del poder transformador de la agricultura de conservación y del compromiso con la enseñanza. A través del Centro de Capacitación Ameyali, han sembrado semillas de conocimiento en la tierra fértil de las mentes de jóvenes y adultos,
cultivando un futuro sostenible para la agricultura. A continuación, el editorial. Al igual que en muchos países de la región, El Salvador enfrenta una situación difícil respecto al tema agropecuario. En el tema de políticas públicas orientadas a beneficiar al sector, el país no ha sido pionero y el abandono en el que se le ha mantenido durante décadas salta a la vista cuando los agricultores exponen las precarias condiciones en las que realizan sus siembras. Los fenómenos climáticos, sumados a la constante migración del campo hacia la ciudad o hacia otros países, así como la ausencia de atención por parte de entidades gubernamentales, generan impacto negativo en la agricultura salvadoreña. Además, la deuda del sector agrícola a la banca suma varios millones de dólares. El panorama se complica aún más cuando se anuncian proyectos que van orientados no a favorecer a los agricultores, sino a grandes empresas constructoras que quieren desarrollar proyectos urbanísticos, o es el mismo gobierno el que quiere desarrollar proyectos de infraestructura en tierras en las que los agricultores mantienen sus cultivos. De manera permanente, el sector agrícola expone las demandas del sector y enumera todas las afectaciones que se genera no solo a las familias campesinas, sino a toda la población con la cada vez más limitada producción de granos básicos y hortalizas, y con el incremento de precios en semillas y fertilizantes. Además, los diferentes gobiernos de turno, lejos de potenciar al sector, le han apostado a la importación de productos que se producen en el país, así como en muchas otras carteras de Estado. En el Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha advertido ausencia de estrategias, estabilidad y liderazgo, una situación que tiene su impacto en el sector y que genera incertidumbre, sobre todo en momentos en los que muchos países de la región muestran índices ascendentes respecto al hambre y la pobreza, producto de las crisis políticas, sociales y económicas que están enfrentando. Apostarle a la agricultura es una decisión política que no todos los gobiernos están dispuestos a asumir, pues establecen otras prioridades que no necesariamente van orientadas a beneficiar a las grandes mayorías. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo con ustedes en el filo de la semana. Esta semana ha habido cosas importantes, pero que tal vez en las noticias no repercuten tanto como otras más secundarias, pero importantes todas, ¿verdad? Vamos a centrarnos especialmente en una, que es el informe del OUDH, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos, de aquí de la UCA, es parte del IDUCA, que dio su informe anual con respecto al año 2023. Pero antes hablaremos de alguna cosa más. Ha salido una encuesta de la UCA, también del IUDOP, nos muestra que continúa el apoyo al régimen de excepción, que ya lleva más de 2 años. Algo, a mi juicio, lamentable que se le apoye. Yo creo que la esperanza de la gente en una sociedad pacífica es buena y está en la base del apoyo, pero es importante hacer más análisis de los medios que se utilizan. Yo creo que hay que corregir los medios del régimen de excepción. Hablaremos de eso porque el OUDH nos da luces importantes. En la encuesta aparece que hay ignorancia de los derechos que se están suprimiendo, del valor de esos derechos, e ignorancia también de lo que es un Estado de Derecho y de las repercusiones nacionales e internacionales que pueden no tener esa idea, es decir, repercusiones que llevan al autoritarismo, que llevan, con mucho autoritarismo a veces florece también la corrupción, y que llevan a abandonar una dinámica importante que con todas sus dificultades y con todos sus errores ha venido dándose en El Salvador, que es la dinámica
internacional que busca que nos gobiernen leyes y no personas, y leyes iguales para todos, no leyes desiguales para unos y para otros, ¿verdad? Hablaremos de eso porque el informe de la UDH lo toca y lo toca con claridad. Empiezan también, pues, al cumplirse 2 años del régimen de excepción, a hacer análisis sobre el futuro gobierno de Bukele, que va a empezar ya el 1 de junio. Es un nuevo mandato y la pregunta es si seguirá poniendo al país en un camino de creciente autoritarismo y opacidades, falta de claridad, ¿verdad?, en la gestión gubernamental, es decir, todo es reserva de información, digamos. Si va a seguir por ese camino o si va a abrirse un poco más al diálogo con la sociedad civil y a reflexionar un poquito sobre un futuro más democrático dentro del país, ¿verdad? Vamos a ver qué sale. Los análisis a veces no son muy optimistas, pero yo creo que tenemos que estar abiertos siempre a que las cosas mejoren. La polarización ideológica es un tema también de análisis permanente, es algo que está abundando en el mundo en que vivimos, es decir, el desarrollo no ha dado la felicidad que se deseaba y la polarización, ni la felicidad ni la igualdad que se deseaba. Y la polarización en torno a personalidades, ¿verdad?, a líderes emergentes, está dañando muchas de las democracias del mundo en que vivimos. Un punto importante, que lo retomaremos también al hablar de la UDH, Silvia Juárez, vocera de Ormusa, busca sensibilizar la necesidad de defender derechos y defender a las defensoras de derechos humanos. Ha hecho una exposición de casos de mujeres defensoras que han sido capturadas bajo el régimen de excepción, muchas veces simple y sencillamente por defender a sus hijos, que ellos no las veían culpables de nada o víctimas de alguna información falsa contra ellos y que han terminado a veces capturadas o maltratadas simplemente por defender a sus hijos y a otras personas que conocen. Defensoras de derechos humanos deben ser respetadas, ¿verdad? Y otra noticia que es preocupante, creo yo, es la de fichar a alumnos rebeldes, ¿verdad? Miren, la rebeldía es parte de la adolescencia. Entonces, ¿dónde el que no haya sido rebelde en la adolescencia, pues es más bien raro, ¿verdad? Y muchos de los rebeldes en la adolescencia son ahora personas de bien, ¿verdad? Es decir, son personas con eficacia en los campos empresariales, políticos, profesionales, etcétera, ¿verdad? Es decir, andar fichando y clasificando como rebeldes a la gente en la época de la adolescencia, que es la época del bachillerato y del estudio, pues realmente me parece un poco absurdo, ¿verdad? Y bastante irracional. El mismo presidente, que todo el mundo, una gran mayoría le alaba, fue en su juventud una persona rebelde también, es decir, entonces no quiere decir que la rebeldía automáticamente degenere en una persona adulta que sea contraproducente, ¿verdad?, en la sociedad. Bien, pasamos a la UDH. Miren, es un informe, a mi juicio, extraordinariamente bueno. Tiene 160 páginas, es de una gran calidad porque no solamente nos da datos, sino que analiza, profundiza en los problemas, etcétera, ¿verdad? Yo quisiera recorrer rápidamente, vamos a ver si tenemos tiempo, porque esto no es una conferencia de largo plazo, es un programa breve. Pero nos habla, por ejemplo, un punto importante, creo yo, es la cantidad de muertos no contabilizados por el Estado. Es decir, a la hora de contar el número de muertos, el Estado tira a la baja. Es decir, de tal manera que el índice de homicidios, que ha sido de 2.4 por cada 100.000 habitantes, un índice muy bueno, pues según el UDH, es 4.9. Y ahí pone los datos y hace el análisis y realmente convence, ¿verdad? Yo creo que es importante
que el gobierno, 4.9 por 100.000 es un buen resultado también, ¿verdad? Es decir, todo lo que sea menos de 10 por 100.000 es un resultado decente y bueno, podrá mejorarse, etcétera, pero es un resultado bueno. Y más para nosotros que venimos de números muy superiores a 10 por 100.000. Pero el gobierno tiene la tendencia a maquillar los datos y a ponerlos mejores como parte de propaganda. Yo creo que eso no es bueno para el propio gobierno, es decir, porque cuando se hace un estudio serio se ve la contradicción entre lo que se dice y lo que se tiene y a la larga se va creando descrédito. Y en estos datos yo creo que hay que ser lo más exactos y transparentes posibles, ¿verdad? Como digo, 4.9 por 100.000 es un buen resultado, no se trata de criticar de que los resultados son malos, etcétera, pero sí el esconderlos, maquillar, reducir artificialmente las cosas no es bueno. Una de las cosas, por ejemplo, es que los que mueren en conflicto con la policía no son considerados homicidios. ¿Sí? Son homicidios, son muertes violentas, son homicidios, aunque uno pueda justificarlos con la legítima defensa o con las razones que sean, ¿verdad? Pero sí yo creo que hay que contabilizarlos, porque son también fruto de la violencia, fundamentalmente. Y la violencia hay que tenerla en cuenta y hay que corregirla, no solamente en los malosos, sino también cuando hay abuso de la fuerza de parte de las instituciones estatales. Es un punto muy importante. Después toca el tema de la desaparición forzada de corta duración. Y la desaparición forzada es un delito grave. Y con el régimen ha abundado el delito de desaparición forzada de corta duración, porque no se informa a nadie, no se dice la causa por qué está detenido, no se dice dónde está, no se dice cómo está, etc. Y eso, bueno, es una forma de desaparición forzada. El Estado tiene también que corregir eso. Siempre hemos dicho que el régimen ha dado buenos resultados, pero tiene que corregir el modo de funcionar porque también se cometen muchas injusticias cuando no se corrigen los modos y se actúa solo con la prepotencia de la fuerza, ¿verdad? Hemos llegado ya a 75.000 detenidos, más los que estaban ya presos o están presos por otras razones distintas del régimen. Suman 104.000, un poquito más de 104.000 personas privadas de libertad en las cárceles, ¿verdad? Durante el año 2023. Eso significa que hay, de nuevo, haciendo estas proporciones a la población, 1.652 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. Miren, son números muy grandes. Estados Unidos, que es tradicionalmente uno de los países que tiene más presos por habitante, tiene 531, es decir, por 100.000. Nosotros lo triplicamos, ¿verdad? Es decir, ¿somos peores que los gringos? Yo creo que no, ¿verdad? Es decir, los gringos sí detienen a mucha gente, ¿verdad? Por delitos, etcétera, pero no creo yo que nosotros seamos 3 veces más malos que los gringos, digamos, hablando de esa manera, ¿verdad? De nuevo, tenemos que corregir un sistema que está dando resultados abultados y resultados que violan con cierta frecuencia los derechos humanos. Y finalmente, otro dato importante dentro de este estudio, 160 páginas, no lo podemos resumir en 10 minutos que dura nuestro programa, o un poco menos, ¿verdad? Porque hemos hablado también de otras cosas. Otro tema sumamente importante es el abuso de la mujer, ¿verdad? Es decir, el UDH nos da cifras de embarazo en niñas y adolescentes, 2.411, ¿verdad? Abuso sexual, 1.848. Son datos de CONAPINA, además. Agresión sexual, 422. Acoso sexual, 205. Y a mí me llama la atención un dato. La violación son 144 casos que cuenta o que da como número CONAPINA, entiendo, según dice la UDH. Miren, son pocas. Si en el embarazo de niñas y adolescentes es 2.411, las violaciones tienen que ser mucho mayores, ¿verdad? Porque niñas son de los 18 para abajo y adolescentes llegan hasta los 19, es decir que
están metiendo a una mayoría de niñas y algunas adolescentes, 1 año, 19. Entonces, evidentemente, el embarazar niñas es ya algo delictivo y yo creo que es ya violación, ¿verdad? Es decir, aunque haya consentimiento en algunos casos, sobre todo si las niñas son muy niñas, ¿verdad? Yo creo que el tema de la violación en todos los países del mundo, no solo en el nuestro, tienen números siempre a la baja. Incluso en los países más desarrollados, donde los derechos de la mujer están más legislados, donde se defiende más, donde se habla más de los derechos de la mujer y de la igualdad de la mujer, incluso en esos países, los estudios revelan que por cada violación hay 5 que no se denuncian, ¿verdad? Es decir, hay mucho miedo al violador, la mayoría de las violaciones se producen en la casa. Aquí también sale un número elevado de violaciones no conocidas, que no se conoce al agresor, ¿verdad? Yo creo que lo que hay en el fondo cuando se dice que no se sabe quién fue, es mucho miedo a decir quién fue, ¿verdad? En fin, tenemos que el tema de la mujer tocarlo y tocarlo con mucha frecuencia, porque realmente el abuso es de cantidades realmente muy fuertes y muy exageradas. La violación, el abuso de la mujer es muy parecido al abuso de la violencia, ¿verdad? En realidad es violencia. Es difícil pensar que si no se corrige la violencia contra la mujer, vayamos a corregir la violencia en todos los estratos de la sociedad. Y finalmente, un tema que toca el OUDH es interesante. Nos dice que hay 2 procedimientos penales en el país. El procedimiento común, ordinario, y un procedimiento que le llama procedimiento penal del enemigo, que ha sido desarrollado por el régimen de excepción y sus reformas legales. Es decir, se considera a personas a veces de zonas geográficas concretas, de poblaciones particulares, etc. Se les considera como enemigos y se les castiga el triple que a los otros, incluso por los mismos delitos. Eso yo creo que rompe toda la estructura de derechos humanos y de los tratados y convenios que hemos firmado. Ojalá este estudio del OUDH tenga la difusión adecuada y el propio gobierno lo lea, reflexione y dialogue también con las personas que reflexionan sobre estos temas. Esto es importante para que podamos vivir en una verdadera paz social y más que paz social, incluso en amistad social. Pues muchas gracias por la atención a estos ratitos de reflexión sobre nuestra propia realidad y este recorrido rápido sobre la misma, y nos vemos en la próxima semana. Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. El miércoles 17 de abril se presentaron los resultados del estudio Microempresas y su aporte en la construcción del tejido socioeconómico y cultural de El Salvador, elaborado por académicos de diferentes departamentos de la UCA. El estudio refleja la importancia de la identidad y el capital social que aportan los artesanos y artesanas al tejido socioeconómico y cultural del país. La investigación fue realizada por medio de entrevistas a distintas personas artesanas del departamento de La Palma Chalatenango, quienes en su mayoría son mujeres, madres solteras que a través de sus microempresas sacan adelante a sus familias, pues los datos reflejan que el 70% de la población de La Palma vive de la venta de artesanías y el turismo. Nosotros hemos querido no solo resaltar la parte económica que tiene gran impacto, sino también la parte humana, la parte más importante. Cuando hablamos de empresa necesariamente hablamos de personas y de las relaciones.
Es por eso que nosotros hemos tenido a bien indagar un poco más sobre cuáles son esas relaciones y por qué son importantes, no solo en la familia, no solo en la empresa, sino en la sociedad. También se realizó una feria artesanal, donde la comunidad universitaria pudo adquirir y apreciar los diferentes productos de artesanas y artesanos de La Palma Chalatenango, inspirados por la corriente artística de Fernando Yort. Adicional, como parte de la presentación de resultados, se desarrollaron talleres de experiencias interactivas con personas artesanas, quienes enseñaron el modelado de barro y la pintura de artesanías con distintas técnicas para personas interesadas en aprender y vivir la experiencia. El miércoles 17 de abril, desde el atrio del Auditorio Ignacio Yacuría, se desarrolló la Peña Cultural Nicaragüense, donde se pudo disfrutar de diferentes presentaciones artísticas de estudiantes de Nicaragua y El Salvador. Algunas de las presentaciones fueron covers de canciones compuestas por artistas nicaragüenses, títulos como Dale una luz y Casa abierta del dúo Guardabarranco, Las mujeres de mi tierra de Cecia Ubau, Yo soy de un pueblo sencillo de Luis Enrique Mejía, entre otras más. También hubo una presentación de danza artística individual con las canciones Cuando venga la paz y El calabazo. Además, se tuvo un espacio de poesía y de conocer palabras que tuvieran o connotaran distintos significados tanto en Nicaragua como en El Salvador. Por último, se tuvo una degustación de antojitos nicaragüenses para todo el público asistente, esto en el marco del programa Pasaporte Global de la UCA. En Miradas damos paso a la sección musical. Sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Luna de los pobres siempre abierta, yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Unidad un mismo lazo, unidad en el espacio. Algo que me alivie un poco más. Roberto Vargas, saxofón. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón.
ofrecer mi corazón. Te hablo de la vida de un mismo lazo. Me iré tranquila, me iré despacio. Me darás algo que me alivie un poco más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi ¿Has sido víctima de estafas por redes sociales? ¿Son seguros los sitios que visitas? ¿Sabes qué es un ataque cibernético? Hola, soy un presentador generado por inteligencia artificial y te estaré acompañando a lo largo de este reportaje sobre seguridad digital en El Salvador.